paso a nuestro próximo expositor del día de hoy, el número 9, que es la Red Chilena de Ingreso Básico. Están registrados para poder realizar esta exposición Cristóbal Ramos Guerrero y Gabriela Cabaña Alviar. Nos señalan que están presentes mediante vía telemática, así que les entregamos la palabra para que puedan realizar su exposición en un tiempo máximo de 10 minutos. Hola, muy buenas tardes a las personas de la Comisión de Derechos Fundamentales. Mi nombre es Gabriela Cabaña y hoy día junto a Cristóbal Ramos estamos representando a la Red Chilena de Ingreso Básico Universal y queremos traerles esta propuesta que hemos titulado Una Renta Básica Universal para los Pueblos de Chile. Dale, Cristóbal. Para comenzar con nuestra presentación, creemos que es muy importante partir definiendo qué es lo que entendemos por renta básica universal, sobre todo en el contexto del último año y medio de pandemia, en el cual hemos escuchado mucho hablar sobre rentas básicas, rentas mínimas, y hemos tenido una discusión respecto a este tema bastante en el debate público. Entonces, queremos definir muy brevemente las características que nosotros queremos definir una renta básica. En primer lugar, una renta básica es definida como un ingreso monetario modesto, es decir, una transferencia directa, no en modo de especies de ningún tipo, y de cuantía suficiente para satisfacer las necesidades elementales de la vida que los poderes públicos confieren periódicamente y de forma individual, es decir, dirigido a las personas y no a hogares o a otras unidades familiares, de manera universal, es decir, abarca a toda la población, y de manera incondicional, es decir, se obtiene al margen de otras posibles fuentes de ingreso, sin control de recursos o de cualquier otro tipo de criterio adicional. Estas son las características que hacen que una renta básica universal se diferencie de otras transferencias en las políticas públicas ya existentes. Y nos parece muy, muy importante enfatizar que defendemos desde la red que una renta básica universal tiene que garantizarse, como dice ahí, de la cuna a la tumba, ¿no? Desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte, y en el caso de las personas menores de edad, ese monto se entrega a las personas cuidadoras. Eso es muy importante. Siguiente, Cristóbal. Bueno, ¿por qué creemos que una renta básica universal tiene que ser un elemento fundamental en estas transformaciones que estamos abriendo con esta nueva Constitución? Y queremos dar solo un breve bosquejo de por qué consideramos que una renta básica universal es una propuesta justa. Primero, existen ciertas perspectivas éticas desde las que se puede entender como algo necesario para que vivamos en una sociedad justa. La primera es la justificación propietarista, en la cual se entiende que las personas, los seres humanos, tenemos una propiedad común de los recursos naturales y por lo tanto una repartición de la riqueza en la forma de una renta básica universal sería una forma de dividendo social, que sería justa ya que se entrega a todas las personas por igual, tal como todas las personas tenemos derecho sobre estos recursos existentes en el mundo. La segunda es una justificación de la llamada libertad real, que tiene que ver con una garantía de el ejercicio de la libertad más allá de un reconocimiento formal y que permita la posibilidad real de un desarrollo libre de los planes de vida particulares, no solo como una cuestión de derechos, sino también como un acceso efectivo a bienes y oportunidades, ¿no? De maximizar las oportunidades para los miembros más desfavorecidos de la sociedad. Y una tercera justificación es la justificación republicana, que viene de una perspectiva milenaria del republicanismo democrático y en la cual el centro normativo es la libertad entendida como no dominación. Y en la cual se entiende de que los individuos solo somos libres cuando poseemos una existencia material que está garantizada políticamente. Y esa garantía vendría a ser, en esta propuesta, la renta básica universal. Ahora también queremos nombrar y destacar algunos elementos más bien pragmáticos o problemas sociales concretos y urgentes que creemos echan luz sobre la urgencia de una renta básica. Primero, como puede ser lo más evidente, lo más inmediato, es que es una herramienta que permite atacar muy fuertemente la pobreza, superando o no teniendo problemas, por ejemplo, de cobertura que tienen muchas veces políticas focalizadas, superando problemas tales como la estigmatización o las trampas de pobreza que muchas veces las transferencias condicionadas tienen, y esto está documentado en la literatura existente. Permite también una desburocratización y una mayor eficiencia en la gestión, hacer incondicional y hacer sin pedir ninguna contraprestación. Permite también desfragmentar, por lo tanto, el sistema de prestaciones sociales.
permite y también reivindica diversas formas de proyectos vitales y familias, ya que sale de esta lógica familistica basada en unidades hogareñas, que es como se entiende hoy día la gran parte de nuestras políticas sociales en Chile y en el mundo, realmente. Y por último, también creemos que es una forma de enfrentar de manera progresiva y avanzando de nuevo hacia mayor justicia las transformaciones que ya venimos viviendo respecto a la automatización y la robotización, que ha venido a precarizar y flexibilizar, así llamado precarizar bajo el nombre de la flexibilización, las condiciones y los regímenes de empleo, y que puede de hecho aumentar, por ejemplo, el poder negociador de personas que están buscando empleo o que ya están empleadas. La siguiente, por favor. Y bueno, solo también para destacar algunos de los efectos esperados, esto es muy importante decir que estos elementos que vamos a nombrar están respaldados por una amplia literatura existente de proyectos piloto y de experimentos que se han hecho de renta básica a lo largo del mundo, que está, como les digo, documentado y que podemos compartir. Primero, al dar una condición de seguridad material y escapar de la inseguridad económica que impacta tan fuertemente a las personas, podemos esperar que haya una mejora significativa, por ejemplo, en la salud mental, en la calidad del acceso a la alimentación, en la posibilidad, por ejemplo, de participar de la educación y de seguir formándose educativamente. Podemos ver que dar una base constante y segura de ingreso podría también incrementar el dinamismo económico, crear nuevas formas de emprendimiento y formas de asociación económica más libres. Va a mejorar y atacar las desigualdades de género e incentivar las reparticiones de tareas domésticas y de cuidado, ya que permitiría dar más espacio a esas tareas de cuidado que muchas veces son desplazadas por la prioridad de tener que buscar un empleo a toda costa, ¿no? Creemos muy importante el rol que puede jugar en una transformación social y ecológica hacia modelos no extractivistas de economía, de que muchas veces hoy día el agarre que tienen algunas industrias extractivas en mantener a las personas dependientes del ingreso que les dan esas industrias, se podría ver aminorado al tener esta garantía incondicional de una renta básica. Y por último, por supuesto, pero no menos importante, sobre todo en el contexto de esta Constitución, de esta Convención Constitucional ante la que hoy día presentamos, es una herramienta contundente para la reducción de las desigualdades de ingreso, en este caso, para aumentar la participación en otras formas de actividad de la vida social, ¿verdad?, en una sociedad tan alienada como la nuestra, y sobre todo también para la recuperación del control sobre el propio tiempo, que ha sido una de las pérdidas más grandes que hemos tenido, sobre todo en las últimas décadas de nuestro sistema neoliberal. Y solo como última nota... Sí, solo como detalle, es muy importante decir que esta concepción de renta básica universal siempre lo entendemos como una expansión del ámbito de la incondicionalidad, y que por lo tanto es parte integral del estado de bienestar y no puede ser nunca utilizada como una forma de menoscabarlo. Con eso le paso a Cristóbal. Sí. 2 minutos. ¿Cómo incluir a la renta básica universal en la Constitución? La propuesta de nuestra red tiene que ver con que nosotros... Antes de consagrar una renta básica universal como un derecho fundamental, que es la línea de varias propuestas, que pensamos que hay que constitucionalizar primero el interés que haga posible esta futura materialización. Y podemos avanzar de 2 maneras. En primer lugar, reconociendo expresamente el derecho a la asistencia social y el derecho mínimo vital, y por otro lado, fijando en el texto constitucional a la renta básica universal como una garantía a ambos derechos. Una propuesta articulada puede ser esta, ¿no? Son 3 incisos, ¿no? En primer lugar, el Estado reconoce el derecho a la asistencia social y un mínimo vital. En segundo, el Estado deberá destinar una cantidad de dinero suficiente para la preservación de los sistemas de servicios y prestaciones sociales dentro de la ley de presupuestos. Y en tercer lugar, el Estado asegurará la mantención de un sistema que proporcione a cada habitante de la República una transferencia monetaria periódica, individual, incondicional, imprescriptible e inembargable. La ley que regula este sistema establecerá la organización y la implementación de una renta básica universal. Los fundamentos, muy someramente, están en la diapositiva. Tenemos las Declaraciones Universales de Derechos Humanos, la Declaración Americana del 48, el Protocolo de San Salvador, la Carta de la OEA y también la Declaración de Filadelfia de la OIT. Por otro lado, tenemos los fundamentos de derecho comparado. El derecho a la asistencia social está reconocido en numerosas constituciones, cerca de 30, dice la base de datos, mientras que el derecho a un mínimo vital
es un derecho que es de construcción jurisprudencial. Hay 3 casos importantes. El primero es el caso alemán, que es del año 1975, reconoce un derecho fundamental a las prestaciones fundado en la posibilidad de reclamar ante el Estado la dignidad que se reconoce a todas las personas. También está el caso, más cerca tenemos los casos colombianos y el brasileño. El brasileño es interesante porque las sentencias son relativamente recientes y han impulsado una reforma que implemente la Ley de Renta Básica Universal del año 2004. También encontramos fundamentos normativos en nuestra Constitución. ¿Sí? Para redondear la idea, estamos en el tiempo. Muchas gracias. Sí. En la Constitución del 25 tenemos la disposición del artículo 10, número 14, que fue la piedra angular de nuestro Estado social. Y también hay apoyos de ciertos constitucionalistas. Habría que constitucionalizar el derecho a la asistencia social para asegurar el contenido esencial de las prestaciones sociales que ya existen, y esto la pandemia nos dio una lección importante. Y por otro lado, el mínimo vital debiera ser incorporado a la Constitución para establecer un límite a las omisiones del legislador. Por último, la renta básica universal tiene que estar incluida en la Constitución y no en una mera legislación ordinaria, porque la forma que adopta la ciudadanía política y social es una tarea fundamental del constituyente y no del legislador. Y finalmente, el constituyente debe hacerse cargo de un sistema de garantías que se tome en serio la terminación de la pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Abrimos el espacio para realizar preguntas. Ya tenemos 2 palabras pedidas previamente. Tenemos primero anotado a Benito Baranda y Gaspar Domínguez para que puedan realizar sus preguntas. Tiene la palabra Benito Baranda. Muchas gracias. Agradezco a Gabriela y a Cristóbal por la excelente presentación, ambos y ambas. Es un tema en el cual me he involucrado personalmente y me respondieron algunas preguntas en relación a la Constitución. Hay una evidencia débil todavía en relación a la presencia de la renta básica universal, por lo que ustedes mismos demostraban en la Constitución, y las experiencias de Colombia y Brasil no han sido muy efectivas, como ustedes decían ahí. Lo que ha ido ocurriendo en Colombia también no ha resultado mucho. Pero mi pregunta va más a que nos puedan relatar un poco alguna evidencia internacional empírica al respecto, en la modificación efectivamente de lo que ha ocurrido en los países. De lo que yo conozco hay poca evidencia, pero si a lo mejor ustedes que se han dedicado a estudiar tienen mayor evidencia, que nos lo puedan señalar. Gracias. La palabra de Gaspar Domínguez. Buenas tardes. Quería consultarle a los expositores. La verdad es que suena difícil oponerse a poder entregar transferencias directas a las personas, ¿cierto? Pero asumiendo que los recursos son limitados, hay que tomar decisiones. Entonces la pregunta es bien puntual. ¿Por qué creen ustedes que es mejor entregarle la plata directa al bolsillo de las personas y no quizás ocupar en mejorar ese mismo dinero para invertir seguridad social, salud, educación y otro tipo de seguridad social o de derechos sociales? Tienen la palabra los expositores. Les recordamos que tienen 2 minutos máximo para poder realizar respuesta de ambas preguntas. Sí, Cristóbal, yo puedo partir haciendo un comentario bien telegráfico para comenzar a responder. Primero, me parece respecto a la pregunta de Benito Baranda, la experiencia de México es bien interesante, donde en la Constitución de la Ciudad de México ya se garantizó una pensión incondicional para la tercera edad. Yo creo que ahí hay un ejemplo interesante en el cual este ámbito de la incondicionalidad como garantía de derechos y de las personas receptoras como derechohabientes ha tenido éxito, y para ahí ya tenemos alguna también recolección de evidencia de cómo eso ha funcionado. Entonces, esa información de esa política también la podemos hacer llegar en caso de que sea de interés. Y la segunda pregunta, bueno, entendemos que esa es una pregunta como evidente, ¿no? Como que no es difícil evitarla cuando se habla de renta básica universal, y entendemos que esto es disruptivo de la lógica que existe hoy día de lo que se entiende por política social. Pero acá hay que entender de que
Bueno, primero, como comentaba, no es un reemplazo, ¿no? Esto no puede venir a decir, bueno, vamos a dar una renta básica universal y por lo tanto hay un retroceso o una remoción de derechos sociales o de provisión de derechos sociales hoy día existentes, sino que es una complementariedad. Y acá es importante ver también, bueno, no solo este criterio de justicia, sino de el impacto que puede tener una renta básica universal. Ya acá la pregunta que se tiene que hacer junto a ¿podemos costear una renta básica universal? Es ¿podemos costear no tenerla? Por el impacto que tiene, no solamente para el fisco, por ejemplo, vivir en condiciones de pobreza y precariedad. Pensamos, por ejemplo, lo que significa el impacto en la salud y el costo que tiene en la salud, que termina siendo también pagado finalmente por las finanzas públicas, ¿no? Sino que también en las distintas formas de implementación y de mejora en la calidad de vida que puede tener que las personas tengan más dinero en su bolsillo. Las personas con más dinero en su bolsillo, con un dinero seguro, aunque sea modesto, pueden, por ejemplo, desde mañana romper ciclos abusivos de deuda, pueden desde mañana tomar mejores decisiones respecto a su alimentación y pueden tomar una serie de decisiones que impactan su vida directamente de formas que no son reemplazables por los sistemas de provisión social. Entonces, por eso creemos que en ese nivel, en el nivel de la libertad de los proyectos de vida, esto sí tiene un impacto que no puede ser sencillamente compensado o subsumido dentro de la provisión de derechos sociales. Estamos en el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos la exposición. Tenemos presente a nuestros próximos expositores.